Grandes estrellas del béisbol cubano conversan con el escritor Fernández Rodríguez en su nuevo libro. Los detalles nos los cuenta a la vuelta de la pausa aquí en Deportes Máximo. Bueno, la historia de la pelota cubana es una asignatura pendiente. Poco se conoce de todo lo que ha ocurrido en la isla desde que a principios de los 60 desapareció el béisbol profesional. Hoy conversamos con Fernando Rodríguez, quien ha lanzado un nuevo libro sobre el tema, Estrellas del béisbol en Cuba, década de los 70. Nada, el libro es parte de un ambicioso proyecto que yo tuve hace muchos años, estamos hablando del 2005. O sea, he coronado una labor de 11 años de investigación y siempre lo hice inspirado en un libro anterior que se hizo sobre 17 estrellas de la década de 60. O sea, estoy hablando béisbol de series nacionales. Lo que sí está claro es que yo me propuse algunos parámetros. Los 20 tienen que haber jugado en la década de 70. Los 20 tienen que haber no solamente jugado en esa época, sino haber brillado. O sea, todas estas cuestiones yo las explico en una especie de introducción que yo hago antes que empiecen los 20 capítulos del libro, que los 20 capítulos del libro en sí es las 20 mini biografías, cada una con fotos de esos peloteros y con estadísticas que, como siempre trato, pongo lo que hicieron en la labor, o sea, nacional, tanto nacional como existían cuando aquí iba las selectivas, e internacional, campeonato por campeonato, serie por serie, tanto en los pitchers como en los bateadores. Y a continuación, la entrevista con cada uno de ellos, pues bueno, lamentablemente hay 4 que están fallecidos, entonces ahí podrán ver 15 entrevistas. Hay otro que no lo pude entrevistar, que ahí se explica la razón. Yo pienso que amén de las fotos, de las estadísticas que están muy buenas, que eso no te lo sacan en ninguna publicación cubana, ese tipo de estadísticas así tan pormenorizadas año por año, y de la crónica o mini biografía que yo hago de cada uno, que trato de hacer lo más serio posible, trato de profundizar bastante en la carrera de esos peloteros, pensando ya un poco en el lector, en el aficionado ese que lo va a leer o que ya lo está leyendo. El plato fuerte precisamente son las entrevistas. Uno de los ejemplos, digamos, más ilustrativos es el caso de Rey Vicente Anglada. Todo el mundo dice que sabe o cree saber, sobre todo después que a Anglada le levantaron aquella abominable suspensión. No me refiero solamente a la cárcel que cumplió, sino que después estuvo suspendido, tú sabes, borrado de los récords. Fueron varias conversaciones que él y yo tuvimos. Sé que era un ambiente de distensión, un ambiente de amigos entre él y yo, y eso siempre ayuda. Anglada también es muy locuaz, es muy abierto, muy campechano, no tiene pelos en la lengua, lo habla todo lo que tú le preguntes. Y lo que no te habla claro. ¿Y está en ese libro? Sí, todo está en ese libro. Otro ejemplo claro es el de Pedro Jova. Pedro Jova tuvo, además de su tremenda trayectoria deportiva como pelotero y como director, también tuvo 2 problemas, uno como pelotero y otro como director. Como pelotero, ya eso lo recuerda más bien las personas mayores. Estuvo acusado ahí de un delito increíble que nunca se le comprobó ni nada y estuvo suspendido por tiempo indefinido. Por poco su carrera se malogra cuando solamente había jugado 2 temporadas. Y entonces ahí se ve que fue hasta una cosa novelesca. Bueno, es que Cuba es novelesco. Cómo es que determinan levantar la sanción. Y él lo explica todo bien, muy bien ahí. Después, claro, cuando él era director en el año 97, que llevó a que suspendieran a medio equipo Villa Clara, empezando por el director, que fue él. Eso él lo habla muy claro, de las falsedades y la injusticia que hubo ahí. Y te das cuenta que es una persona que muy serio, muy sobrio, pero que tiene que estar tocado, tiene que estar dolido, porque su vida también le cambió a partir de esa suspensión en el año 97. Así tenemos detalles muy interesantes, ya te digo, en todos. La de Juan Carlos Oliva está muy interesante. Juan Carlos Oliva y otros en su entrevista nos enseñan o nos demuestran que no estábamos tan equivocados con las bolas callejeras que existían, del contacto que siempre hubo en los años 70, digamos entre 74, 75 a 77, con las grandes ligas y las más altas esferas de béisbol en Cuba, del INDER y del gobierno cubano. Varias clínicas que le dieron al equipo Cuba, concentrado en el estado latinoamericano, a puertas cerradas, de varios peloteros de origen cubano, como Tony Oliva, como Campaneris, y entrenadores de Houston, de los Yankees de Nueva York, de Oakland. Y en ese sentido, Oliva aporta muy interesantes anécdotas. También Pedro Medina, que es una de las mejores entrevistas por lo extensa y como él abunda en muchas temáticas, entre esas, él habla sobre su sistema de bateo, cómo se lo cambiaron ahí, lo mucho que él le agradece a las grandes ligas precisamente. Porque Pedro Medina, que tú y yo vimos después, no era el mismo Pedro Medina que bateaba hasta ese momento. Pienso que todo aquel que le guste el béisbol cubano y su historia, y yo diría que algo más que la historia sobre el béisbol cubano en los últimos 40 años, sino de la historia también del país. Se lo recomiendo, porque van a aprender un poco más de historia de Cuba y del béisbol cubano, que adolecemos de publicaciones sobre béisbol cubano.
tanto dentro de Cuba como en el exterior, en el exilio.